Y aquí nos referimos no solo a dónde radican sus ingresos, sino, ojito, a dónde radican la mayor parte de sus gastos. Por favor, no cometáis el error de ir a uno de estos países. Un nacional español que cambie su residencia fiscal a seguirá siendo considerado residente fiscal español para siempre. Y es que antes la agencia tributaria dejaba de contemplar las ausencias esporádicas cuando teníamos un... Esto ya no es así. Se hubieran ahorrado mucho dinero si hubieran visto este vídeo antes. En este vídeo os vamos a enseñar cómo evitar la trampa de la Hacienda española, conociendo los criterios de residencia fiscal. Te aseguramos que si Shakira hubiera visto este vídeo antes, se hubiera ahorrado muchísimos millones de euros. Y es que conociendo los criterios de residencia fiscal vas a conocer las reglas de juego para que no vayan detrás tuya. Lo primero que tenemos que diferenciar es la residencia administrativa de la residencia fiscal. La residencia administrativa es un permiso que nos otorgan los estados por el cual podemos permanecer durante un periodo de tiempo en el territorio del mismo. Tenemos que tener en cuenta que el permiso de residencia administrativa normalmente dura varios años. Por otra parte, tenemos la residencia fiscal, la cual es una consideración como contribuyente del país y que cada año se determina. Está muy extendida esta confusión de mezclar las dos residencias cuando, por ejemplo, nos dice alguien que podamos tener la residencia fiscal o podamos tributar en Emiratos Árabes pasando una vez al año por allí. Eso se refiere a la residencia administrativa, a mantener nuestro permiso de residencia. No se refiere a que podamos tributar en Emiratos Árabes. Exactamente. Otro punto, normalmente la residencia administrativa es la antesala para generar la residencia fiscal. Un punto muy importante, la determinación de la residencia fiscal viene a ser un juego que tenemos con los estados todos los años. Cada año o cada año fiscal es una partida nueva, por lo que tenemos que conocer muy bien los criterios de residencia para saber si ganamos o no esta partida. Y os aseguramos que con la Hacienda española, que es una de las más agresivas del mundo, queremos ganarla. Tenemos que recordar que una cosa es ganar la nueva residencia fiscal y otra cosa distinta es perder la anterior, la que teníamos antes. Por el hecho de ganar una nueva no se pierde automáticamente la anterior, por lo que hay que estar caso por caso a ver cómo es ese juego de los dos estados. Y con esto pasamos ya a explicaros los dos criterios de residencia fiscal, la presunción y la prohibición. Exactamente. Estos criterios están regulados en el artículo 9 de la ley del IRPF y el primero de ellos es el criterio de permanencia en España por más de 183 días. A priori parece muy sencillo, pero se complica bastante la cosa. Y es que la forma de cálculo ha sido delimitada y matizada en numerosas ocasiones. Dejamos aquí algunas de las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo. Y la permanencia en España se calcula con lo que se llaman las presencias certificadas, las presencias presuntas y las ausencias esporádicas. La primera, lo que viene siendo la presencia certificada, son aquellas presencias que son incuestionables. Lo que viene siendo, por ejemplo, la firma de un contrato, el trámite en una notaría. Las presencias certificadas, pese a que hayamos estado solo unas horas en el país, se considera en el cómputo el día completo. Y además esto te viene reflejado en el comentario 5 del artículo 15 del modelo de la OCDE. Por otra parte, tenemos las presencias presuntas, que viene siendo el tiempo entre dos presencias certificadas. Y la última, que es la más importante, diríamos, son las ausencias esporádicas. Cuando una persona se va, por ejemplo, un mes de vacaciones, por ejemplo, a la República Dominicana, como estamos ahora mismo en Santo Domingo, si son residentes fiscales y se van de vacaciones, esas ausencias donde esa persona no está en el país se va a considerar como presencia en España. Sí, es tal cual. No estamos en el país y nos están considerando que lo estamos. Las ausencias esporádicas han sido delimitadas con este pronunciamiento que os dejamos por aquí de 2017, en el cual unos estudiantes del ICEX habían estado más de 10 meses fuera de España y la agencia tributaria pues, les había considerado que toda esta ausencia había sido una ausencia esporádica. Una pequeña ausencia de solo 10 meses del año. Entonces, en este pronunciamiento ya se delimitó que una persona que pasa más de 183 días fuera de España no se le puede considerar que estamos ante una ausencia esporádica. Y es que antes la agencia tributaria dejaba de contemplar las ausencias esporádicas cuando teníamos
un certificado de residencia fiscal. Esto ya no es así. Me recuerda mucho a lo que pasaba con el alquiler de vivienda habitual a estudiantes. Bueno, lo que pasaba y sigue pasando, a pesar de que muchos tribunales están revocando el criterio de la agencia tributaria. Y, como sabéis, hay una reducción en el IRPF para aquellos propietarios de vivienda que alquilen, sea un alquiler de vivienda habitual, su inmueble. Pues bueno, la agencia tributaria considera todavía a día de hoy que cuando ese alquiler se hace a un estudiante que transcurre 10 meses al año en ese inmueble, eso no es una vivienda habitual. Eso es, no sé, una vivienda para estudiar, pero no habitual. Y me ha recordado un poco a este criterio, ¿no? A pesar de que realmente el estudiante está viviendo efectivamente en esa vivienda durante 10 meses y después solo vuelve 2 meses en vacaciones a ver a la familia, a su ciudad natal, ¿no? Con este criterio que hemos comentado es que nosotros tenemos la carga probatoria de que hemos estado fuera de España más de 183 días. Por lo que, ojo, siempre es muy importante cuando hacemos un cambio de residencia ir conservando las pruebas de esas ausencias y de esas salidas fuera del país. Muy bien, pues ahora pasamos a explicaros el segundo criterio, el que se denomina criterio de intereses económicos. Me he regulado en el artículo 9.1b de la ley del IRPF y este criterio enuncia que una persona será considerada residente fiscal en España si radica en España el núcleo o base de sus actividades o intereses económicos de forma directa o indirecta. Ahora explicamos un poquito más todo esto. Lo primero que tenemos que decir es que este criterio plantea mucha imprecisión, mucha indeterminación y no está clara la línea. Así, por ejemplo, se considera que cumplirá este criterio una persona que concentra en España la mayor parte de su patrimonio, que radica en España la sede de dirección de sus negocios, que gestiona o administra en España la mayor parte de sus bienes o que tiene en España la mayor fuente de renta. Y esto a su vez plantea otro nuevo elenco que es, en palabras del Tribunal Económico Administrativo, dónde radica la capacidad contributiva del sujeto. Y aquí nos referimos no solo a dónde radican sus ingresos, sino, ojito, a dónde radican la mayor parte de sus gastos. Pensamos, por ejemplo, en un contribuyente que tiene en España el mayor gasto porque tiene, por ejemplo, una hipoteca en España. Lo podrían cazar por aquí, aunque no tuviera ningún ingreso dentro de España. Entonces, como veis, plantea mucha problemática. Como hemos dicho, se puede ser residente por este criterio de forma directa o indirecta. Os dejamos aquí un par de resoluciones por si no podéis dormir por las noches y lo queréis chequear, que lo que estamos diciendo es así. Pero ha habido casos en que se ha considerado a una persona residente fiscal en España porque utilizaba una persona física o jurídica interpuesta. Por ejemplo, porque tenía una persona de confianza para gestionar un negocio que en realidad era suyo, que lo dirigía esa persona, o porque utilizaba una sociedad extranjera para gestionar una serie de bienes en España. Entonces, también consideraban que aunque la sociedad era extranjera, se estaba gestionando los bienes en España de forma indirecta, con lo cual era residente fiscal en España esta persona. ¿Qué más? En este caso, tenemos que tener en cuenta que la carga probatoria de probar que no tenemos la residencia fiscal en España la tiene la Administración, pero que esto no supone en realidad ningún obstáculo, porque con todo el Big Data que maneja hoy en día la agencia tributaria, no hay ningún inconveniente en que se lleve a cabo esta prueba. Y bueno, lo principal, este criterio aplica aunque no pongamos un pie al año en España y aunque tengamos un certificado de residencia fiscal de otro país. Es decir, aquí no estamos valorando eso. Podemos ser residentes fiscales aunque no pasemos por España. Con este criterio han pillado a muchos famosos, como es el caso de Shakira o Ana Torroja. Se hubieran ahorrado mucho dinero si hubieran visto este vídeo antes. Tenemos que decir también que la Administración, como no puede ser de otra forma, venía haciendo una interpretación abusiva, digamos, salvaje de este criterio y venía entendiendo que si el pagador era una empresa española, eso era equivalente a decir que la fuente de renta estaba en España. Después esto se ha corregido. Tenemos una resolución del TEAC, del Tribunal Económico Administrativo Central, de 28 de marzo de 2023, donde corrige el criterio de la agencia tributaria y se viene a interpretar ya que por el hecho de que el pagador sea una empresa española no quiere decir que la fuente de renta está en España, porque pensamos en una persona que está haciendo una actividad económica fuera, la fuente de renta es ese país de fuera desde donde se lleva a cabo esa actividad económica, no el lugar desde donde se haga el pago. Y ya el colmo de la imprecisión, que es que hay un criterio no solo cuantitativo de valorar dónde está mi mayor fuente de renta o patrimonio, sino también cualitativo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que España va a comparar esa fuente de renta o patrimonio
no con el resto del mundo, porque yo puedo tener un inmueble en España y 10 inmuebles repartidos por el mundo y puede que siga ganando España. Lo va a comparar solo con el país que queremos hacer valer nuestra residencia fiscal. Eso por un lado. Y después está que a veces considera que pesa más un criterio cualitativo que cuantitativo. Cuando la diferencia no es muy grande, puede que le dé más valor a el criterio de ese tipo de actividad activa que puede pesar más para la agencia tributaria que una tenencia de patrimonio como pueden ser unas acciones. Hay pronunciamientos sobre esto, así que tenedlo en cuenta. Españita siempre dando mucha seguridad jurídica a los contribuyentes. Wow, es que si esta creatividad la tuvieran nuestros directores de cine, seríamos el país número 1 en cine, ganaríamos a Estados Unidos. Bueno, vamos a irnos con la presunción. Sí, y es que además de los dos criterios que hemos comentado ya, la ley del IRPF recoge una presunción donde si nuestro cónyuge con el que no estemos separados legalmente y nuestro hijo menor económicamente dependiente son residentes fiscales en España, según los criterios que hemos nombrado, se presume que, en este caso nosotros, somos también residentes fiscales españoles. Aquí dos puntos a señalar. Como hemos dicho, son dos circunstancias acumulativas, el cónyuge que no esté separado legalmente y el hijo menor económicamente dependiente. Y como hemos dicho, es una presunción, por lo que cabe prueba en contrario. Así que esto simplemente lo que viene a decir es que la agencia tributaria va a presumir, en este caso, que somos residentes fiscales españoles, pero podremos presentar pruebas en contrario si cabe. Bueno, seguimos con esta prohibición que se denomina la prórroga legal o también le llaman la cuarentena fiscal. Lo que viene a decir la ley es que un nacional español, ojo, no un residente fiscal español, un nacional será considerado residente fiscal en España si hace un cambio de residencia a uno de los territorios considerados jurisdicciones no cooperativas, anteriormente denominados paraísos fiscales, pues seguirá siendo considerado residente fiscal ese año del cambio y los 4 siguientes. ¿Vale? Aquí os dejamos un listado de estos países. Por favor, no cometáis el error de ir a uno de estos países. Hemos tenido clientes en consultoría que nos han planteado uno de estos países, por ejemplo, Islas Seychelles, como una de las opciones y directamente se lo hemos descartado. Es verdad que existe esa pequeña laguna de que las personas que se quieren ir a estos antiguos paraísos fiscales pueden utilizar un país puente, pero a nivel legal no está 100% claro si eso evitaría seguir tributando en España. Y bueno, aquí hay que tener en cuenta que pasa algo muy curioso, ¿no? Y es que estos perfiles que se vayan a estos territorios considerados paraísos fiscales, a pesar de no ser residentes fiscales en España, seguirán tributando por el IRPF como si fueran residentes fiscales en España, pero les van a cascar el exit tax, si es que les aplica. Aquí os dejamos un enlace a un vídeo que hicimos sobre el exit tax, si queréis ver cómo funciona en mayor profundidad. Es el vídeo más completo sobre exit tax ahora mismo en redes, así que os lo recomendamos si estáis interesados en saber más sobre este tema. Entonces, bueno, en definitiva es absurdo porque por un lado le cascan el exit tax, que es te lo cargan cuando te vas fuera de España a vivir, y por otro lado te dicen que sigue siendo residente fiscal en España, con lo cual la situación más absurda que se puede dar. Bueno, tenéis que tener en cuenta que hay una casuística muy especial con uno de estos territorios y es Gibraltar. Sabéis que Gibraltar, bueno, es un paraíso fiscal que está enclavado dentro de territorio peninsular y sucede algo con este territorio. Y es que el acuerdo internacional para regular la fiscalidad y la protección de los intereses financieros suscrito entre España y Reino Unido supone que a partir del 4 de marzo de 2019 un nacional español que cambie su residencia fiscal a Gibraltar seguirá siendo considerado residente fiscal español para siempre. Aquí no hay cuarentena fiscal ni nada, para siempre, ya vive ahí toda su vida. Siempre va a ser considerado residente fiscal en España y va a tener que pagar sus impuestos en España. En este acuerdo además establece una cuarentena fiscal parecida a la que hemos dicho antes para los residentes fiscales en España. En este caso no aplica a los nacionales, aplica solamente a los residentes. Entonces, si hay un cambio de residencia de España a Gibraltar, tendrán que seguir tributando en España durante el año del cambio de residencia y los 4 posteriores. Aquí muy importante porque hemos escuchado muchas redes sociales los de hacer un cambio de residencia puente para después ser residente fiscal en Gibraltar. Esto no es posible. Eso es. Y bueno, con esto yo creo que terminamos un poco todo lo que queríamos comentaros sobre los criterios de residencia para que intentáis no cumplirlos. Y cuando hagáis ese cambio de residencia que deseáis,
sea lo más limpio posible y no le deis ni esto a la agencia tributaria para poder argumentar que seguís teniendo que pagar impuestos en España. Así que bueno, nos vemos en los siguientes vídeos. Si queréis optimizar vuestra tributación o queréis cambiar de residencia fiscal o proteger vuestro patrimonio, os dejamos un enlace a nuestro formulario de solicitud de servicio aquí abajo. Podéis contactar con nosotros y en menos de 24 horas os escribiremos un correo electrónico y veremos si podemos optimizar o no vuestra situación. Dadle a me gusta y suscribiros, que nos ayudáis muchísimo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!